Hola, soy Evelyn Santo Domingo de las Sofioras y tengo el privilegio de que hoy me acompañe alguien que tú escuchas todos los días, que siempre te está compartiendo una palabra de fe y desde Hormigueros está aquí para compartir con nosotros. Le doy la bienvenida al pastor Abner. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Pastor, ¿cómo usted conoció al Señor? Bueno, yo nací en un hogar cristiano. Mi papá son pastores y yo nací en ese entorno cristiano. Nací en un contexto, ¿verdad? Familiar de exposición de iglesia. Pero sí, a mis 11 años, ¿verdad? Pues reconocí al Señor como mi Salvador en mi cuarto. Mis papás siempre me alentaron a conocer al Señor y que esa fuera mi decisión. Pero a los 11 años yo decidí hacer la decisión por el Señor. Usted dice que sus papás le alentaron, ¿verdad?, al servir al Señor. Desde esa edad, ya como que le hacían el comentario o lo estaban preparando para algún momento ejercer el pastorado, ser un predicador. Bueno, indirectamente sí. Yo creo que siempre buscaban intencionalmente el que uno aceptara ese llamado desde pequeño. Nunca fueron así tan directos. Siempre dejaron que yo tomara mis propias decisiones en cuanto a no empujar el ministerio, pero sí me expusieron a esa plataforma y yo decidí hacerlo. ¿Recuerda la primera vez que le tocó predicar? ¡Oh! ¿Y por qué se ríe? ¿Qué pasó ese día? No hablemos de ese desastre. Tenemos que hablar de eso. Desastre. Pues mira, eso fue un jueves, me acuerdo bien, eso siempre se acuerda uno. Un jueves me tocó predicar a la iglesia y me acuerdo que llevaba un bosquejo con 3 puntos y todo eso. La boca se me secó, no tenía agua. Bueno, eso era un desastre. El mensaje yo lo había programado para que me durara 40 minutos y en 15 minutos ya yo había liquidado el mensaje. Wow. El nerviosismo, me temblaban las piernas, las rodillas. Bueno, eso. Si yo llego a escuchar ese mensaje ahora me desconvierto. ¿Hace cuánto fue eso más o menos? ¡Wow! Diantre, eso fue te estoy diciendo que hace como 20 años atrás. Wow, Sí, 20 años. Sí, hace mucho tiempo. Y cuando piensa en ese momento, Ajá. ¿qué ha influenciado su vida? ¿Qué ha cambiado? Cuando se escucha ahora predicar, ¿qué piensa? Pues mira, yo pienso que todo comienzo es necesario, todo comienzo aporta para algo. Yo creo que nadie nace siendo grande. Obviamente nos falta madurez en el proceso. Una cosa es predicar la palabra y otra cosa es tener la madurez para predicar esa palabra. Las experiencias personales te ayudan mucho a predicar un mensaje, porque podemos predicar un mensaje desde mi conocimiento, pero no desde la experiencia. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho a madurar en el mensaje, la exposición, el tipo de persona que escucha, el consejo de esas personas sabias que uno, ¿verdad?, presta atención para aprender. Yo creo que todo eso aportó a madurar en el proceso de la predicación. Usted habla acerca de las experiencias. ¿Se le hace más fácil a un pastor predicar desde sus experiencias? Oh, seguro que sí. Yo creo que Pablo dijo, porque llevo en mí las marcas de Cristo. Entonces yo creo que lo que te da validez al mensaje es tu experiencia personal, ¿verdad? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, dijo el salmista. Yo creo que esa es la parte en la cual yo creo que todo aquel que expone la palabra debe tener no solamente el conocimiento de la Biblia, sino también esa experiencia que valida esa área de la cual tú estás predicando. Una cosa es hablar del sufrimiento y otra cosa es decir, yo vi a Dios en medio del sufrimiento, en medio de la crisis económica, en medio de la enfermedad. No solamente decir Dios sana, Dios me sanó. ¿Ves? Yo creo que esas experiencias son las que te dan esa validación al mensaje y la gente puede como que acercarse más a ti a través de la experiencia personal. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. La gente se acerca más a Dios a través de mi experiencia personal. ¿Cuál podríamos decir que es su versículo favorito? Yo sé que tienen que haber muchos, pero el que más le guste. Wow, uno de los versículos favoritos míos es Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo creo que yo digo que eso lo hemos dejado para la funeraria y no es un versículo de funeraria, es un versículo de fe, porque cuando tú entiendes que Jehová es tu pastor y cuando tú encierras y descubres qué es ser pastor, no solamente el pastor de iglesia, sino quién es tu pastor,
yo creo que entonces nada te va a faltar. Para mí es uno de los versículos que más me ha impactado, ¿verdad? Uno de mis favoritos es ese Jehová mi pastor y nada más. Ese fue el primer salmo que mis papás me enseñaron. ¡Wow! El Salmo 23. Wow. ¿Cuál sería su personaje favorito de la Biblia? Wow, mi personaje favorito, tengo que coger uno. El que más le guste, o me puede mencionar al menos 3, los top. Pues los mira, top 3. mi primer top es Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham viene de un contexto idólatra, no tiene una experiencia cristiana, no tiene una experiencia de evangelio, no tiene una experiencia de ídolo. Sin embargo, Dios se le presenta y es capaz de soltarlo todo por una promesa. Entonces, para mí es un personaje que me impacta mucho porque de esa experiencia que tiene, suelta todo, además hasta negocia con su sobrino el valle y el monte. Yo creo que es algo que de verdad que me impresiona mucho, y las promesas de Abraham son las promesas que nosotros tenemos al día de hoy, somos los hijos de Abraham. Y yo creo que uno de los personajes favoritos míos es Abraham, otro es Moisés. Moisés me encanta mucho, ¿verdad? Porque es una persona que está en transición todo el tiempo. Dios tiene que bregar con su naturaleza humana, igual como trabaja con la mía, ¿verdad? También él golpeó la piedra, se parece a mí, también que hemos golpeado piedra en aquel momento, ¿verdad? Y me identificó también mucho con Pedro, también por la experiencia y por el trato que Dios tiene con él en el Nuevo Testamento. ¿Cómo ha llegado usted a manejar las transiciones en su vida? Pues mira, he tenido que manejar transiciones en mi vida reconociendo que yo no puedo solo. Okay. Necesito un grupo de personas a mi lado que me ayuden, que me aconsejen, buscando la sabiduría. En mi caso tengo el privilegio y la bendición de tener a mi padre, que fue pastor, ¿verdad? Y sus consejos y su sabiduría me ayudan mucho. Y tener amigos que puedo pedirle un consejo, ¿verdad? No solamente tener personas a mi alrededor, sino esas personas a mi lado. Y yo creo que esas transiciones las he podido sobrellevar, ¿verdad? Porque he reconocido que necesito personas a mi lado en las cuales yo pueda y tenga esa ayuda inmediata. Y también entender cuando uno necesita manejar eso. Llega unos momentos en la temporada de uno como pastor que a veces se abruma mucho porque no tiene como la respuesta, y a veces necesitamos hacer una pausa y buscar esas personas, ese recurso adicional. Y yo creo que para uno como pastor, los pastores son bien difíciles, los pastores son bien difíciles en buscar ayuda. Y no todo pastor tiene un amigo en el cual puede buscar ese socorro. Y yo creo que yo he identificado eso por las experiencias pasadas y puedo decir, yo no voy a cometer o no quiero cometer o llegar a ese punto donde esas personas o esos pastores llegaron. Y yo creo que he podido manejar esas transiciones mejor, no perfectas, pero mejor porque tengo ese tipo de persona a mi lado. Pudiera ser, pastor, que alguien que nos esté viendo en esta hora se identifique con lo que usted está diciendo. ¿En qué momento podemos identificar que tenemos que recurrir a esa ayuda y qué cosas debemos buscar en esos amigos que usted menciona que tiene, que son importantes en su vida? Sí, mira, yo creo que llega un punto en tu vida en el cual el salmista habla de, cuando tú lees los salmos dice Selah, y Selah es una pausa que tú tienes que hacer. Y yo creo que llega unos tiempos de pausa en la Biblia. Todos los que Dios usó tuvieron un momento de pausa en el cual yo tengo que reconocer, espérate, tengo un momento donde yo necesito buscar ese tipo de persona. Esa persona tiene que ser una persona de confianza, tiene que ser una persona que conozca tu corazón más que lo que haces, que conozca tu familia, que conozca lo que Dios ha dicho a tu vida, la palabra que cargas como persona. No solamente que está interesado por lo que tú tienes, sino por lo que Dios ha dicho de ti. Hay gente que va a ser atraída a ti por el talento que tú tienes, pero yo no quiero traer a la gente por el talento, yo quiero traer a la gente porque a pesar de lo malo que ha visto en mí, se quedan conmigo. Y yo creo que ese tipo de personas que se queda conmigo a pesar de mí, son la gente que quizás yo pueda escoger a mi lado, que pueda tener ese tipo de confianza. No son muchos. Jesús tuvo 12 discípulos, de 12, 3 y de 3, 1, que eran más íntimos. Y yo creo que cada uno de nosotros que estamos en el ministerio puede tener ese tipo de personas. Hay que buscarlo, ¿verdad? Hay que escudriñarlo y tomarse el tiempo de buscar ese tipo de amistad. No todo el mundo va a llenar ese requisito, ¿verdad? Pero sí se puede encontrar ese tipo de amistad que tú tengas la confianza de decirlo, porque solo no podemos hacer ministerio. Usted tiene algo bien particular
y es que usted tiene un buen sentido del humor. Siempre Ok. tiene esa actitud de alegría, de gozo. ¿Eso siempre ha estado presente en usted? ¿O usted lo ha desarrollado con los años? ¿Lo aprendió en su casa? Fíjate, yo siempre he sido una persona, yo me considero siempre una persona que he estado con un buen sentido del humor. He sido, el que me conoce de años sabe que mi personalidad es así. No soy una persona que me caracterizo por ser serio. Es más, la gente muchas veces, o los que están más cerca de mí, dicen, ¿a ti cómo que te pasa algo cuando notan mi seriedad en algunos aspectos, verdad? Pero soy más jovial, me gusta llevar el ministerio de una forma más juvenil en cuanto a... Te comparte memes No en comparto sus memes, redes a soy un cada pastor, rato. soy un pastor que comparte memes, que le gusta hacer chistes en las redes, ¿verdad? Obviamente el tipo de comentarios que se puedan hacer, ¿verdad? Pero sí me gusta ese aspecto. Yo creo que no considero que Jesús era una persona seria. Yo considero que Jesús era una persona alegre. Yo tengo en la oficina mía un cuadro de Jesús riéndose. Y entonces, la Biblia nunca menciona que Jesús se rió. Pero yo dudo y yo no quiero creer en un Dios que no se ría. Un Dios que dice que el gozo es la fortaleza. Y yo creo que de la iglesia, o por lo menos cuando tú estás a mi lado, yo quiero sacarte una sonrisa. Porque si decimos que cargamos la esperanza, que somos las personas de fe, yo creo que de mi lado tú no puedes salir peor. Yo creo que tú tienes que salir con una esperanza, con una sonrisa, con algo alegre. Es un pecado salir de la iglesia triste. Yo creo que es necesario entender eso. Y me gusta pues llevar ese aspecto que lleva esperanza a la gente y a la gente le gusta, y yo creo que por esa línea, ¿verdad? me diferencio de algunos otros. Usted tuvo la oportunidad de participar en la grabación para nuestra aplicación de la Biblia. ¿Qué le podríamos decir a la gente que nos está viendo a esta hora, que no sabe cómo estudiar la Biblia? Que cuando la lee no la entiende, no sabe cómo comenzar, cómo desarrollar ese hábito de estudiar la palabra. Ok, pues mira, lo primero que hay que entender es que la Biblia es el aliento de Dios. Es Dios hablando todos los días. Entonces, primero que tengo que entender es que si ese es el aliento de Dios, no me puede aburrir la palabra del Señor. Y yo creo que podemos empezar a buscar libros, que yo creo que siempre hay unos planes para, ¿verdad? Ya ahora mismo tecnológicamente hablando hay buenos recursos. La misma aplicación de YouVersion tiene para comenzar a leer la Biblia desde lo más básico, desde las historias más sencillas. Y yo creo que no es mirar la Biblia completa, sino cómo yo puedo ir poco a poco devorándome ese libro, ¿verdad? Hay gente que mide el libro mira, ¿cuántas páginas son? 300, 500 páginas. Yo creo que yo he leído muchos libros y uno de ellos es la Biblia, y no lo he visto como un libro grande, sino que cómo yo puedo dividir la Biblia en pedazos y empezar por los libros más el libro de Juan, los evangelios, los salmos. A mí me gusta mucho Proverbios. Todos los años, al principio de año, yo siempre leo Proverbios. Si tú me dices a mí, ¿cómo una persona puede comenzar? Empieza por Proverbios. Proverbios es sabiduría. Proverbio aplica a cualquier persona, aún no viniendo a la iglesia, no viniendo a ningún lado, haciendo hasta ateo, puede leer Proverbio, porque te llena hasta de fe. Entonces, Proverbios son consejos, sabiduría. Y yo creo que si tú me dices a mí, ¿por dónde comienza? Comienza por Proverbios. Ya lo saben, comience a estudiar Proverbios, y está bueno eso de comenzar el año. Leyendo el Proverbio por lo menos los 31 días de enero, 31. Va a tener algo que leer. Pastor, usted tiene una hija ya adulta. Sí. ¿Cómo los padres promueven la lectura de la palabra cuando a lo mejor ya los hijos están un poquito grandes, sea que haya tenido o no la experiencia desde pequeño, pero cómo podríamos involucrar a nuestros hijos adultos en ese hábito de leer la palabra? Pues mira, uno de los consejos que yo le di a mi hija, ¿verdad? No todo el tiempo estoy persiguiéndola, ¿verdad? Claro. No quiero ser del padre incisivo de todo el tiempo estar detrás de ella. Ya ella tiene 18 años, va para 18 años ahora el sábado. Y espero que Cristo venga antes. Ven, Cristo. Anhelamos tu venida. Y en esa parte, yo siempre le digo, recuerda que el tiempo que tienes para leer meme o para ver los estatus es el mismo tiempo que también puedes coger para leer un versículo. Y
yo lo que siempre le aconsejo es léete, aunque sea un versículo diario. Y ella tiene la costumbre de levantarse y leerse un versículo diario, o 2 versículos diarios. Y yo creo que también la estrategia de no estar todo el tiempo pegado encima de ella como una mosca ahí molestando. Yo creo que sí hay que cuidar su depósito, pero también velar de que tampoco sea incisivo el evangelio, sino que ella lo abrace. No porque papá lo quiera, sino porque yo lo deseo. Wow. Yo creo que eso es importante saberlo. Y por lo menos, si el padre entiende eso, ¿verdad? Yo digo, mira, el tiempo, ¿qué hacemos en las redes sociales? Pues leer el estatus, leer. Pues mira, es lo mismo. Tómate un tiempo, no vas a estar todo el día leyendo la Biblia. Pues, y 5 minutos que leas la Biblia o algo que te atrae es mejor que nada. Bueno, aquí tenemos algo que le llamamos la palabra improvisada. Okay. Yo le voy a dar al menos 15 segundos para que usted piense en la palabra esperanza. Esa palabra está bastante fácil. Usted tiene que darnos un mensaje de 1 minuto con esa palabra, pero le vamos a añadir algo adicional. Y es que tiene que utilizar el personaje de... Iba a decir Judas, pero no. El personaje de Timoteo. Vaya pensando, a ti, nosotros tenemos aquí un plan de la Biblia que tú puedes descargar, es libre de costo. Ve a purapalabra.com y ahí nos compartes tu información sencilla y tienes cómo leer la Biblia. Adicional, en nuestra aplicación Pura Palabra, que está disponible tanto para iPhone o Android, descargas libre de costo la aplicación y ahí puedes escuchar la Biblia narrada, que el pastor Abner estuvo ahí participando, lo puedes escuchar. ¿Estamos listos? Bueno. Producción, ¿estamos listos? Ay, padre. La palabra esperanza y el personaje es Timoteo. A la cuenta de 3, 2, 1... Pablo le dice a Timoteo, prepárate con el yelmo de la esperanza. Yo creo que esa parte de la esperanza es algo que no se puede desperdiciar en este tiempo. La esperanza es lo último que se pierde y la esperanza es lo que Dios quiere que nosotros conservemos en este tiempo donde se está hablando de tantas transiciones, de tanto engaño, de tanta desesperación. Vemos las noticias, vemos la incertidumbre económica, social, espiritual, política, además en Puerto Rico. Y yo creo que nosotros tenemos que cubrirnos con la esperanza que nos da la palabra del Señor. Yo creo que cuando nosotros abrazamos la esperanza que viene de Cristo, no la esperanza que viene del político, la esperanza que viene de nuestra situación económica. Yo creo que la esperanza que viene del Señor es la que nos va a fortalecer en medio de las tormentas y nos podemos fortalecer en medio de las crisis que podamos vivir. Yo te digo a ti, abraza la esperanza, porque con Dios todo se puede. ¡Wow! No sé si dice bien, pero lo tiene mangado muy bien. Editen eso, por favor. Gracias, pastor, por estar aquí, por venir desde tan lejos. Sí. Gracias, porque siempre tiene un sí para Pura Palabra. Seguro. Compartir, ¿verdad? Esa palabra que alienta a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Tú recuerda sintonizarnos siempre a través del 89.1 FM en el centro de la Florida, 101.5 FM en Puerto Rico, y descarga nuestro plan de lectura para que comiences a leerla ya, porque el que tiene la palabra lo tiene todo.